Y seguimos con más asuntos porque empresas y autónomos van a recibir finalmente en Canarias un total de 1.404 millones de euros en ayudas directas, incluyendo los 165 millones aprobados por el Ejecutivo Autonómico este año y los 95 millones de 2020, una cantidad equivalente a 3,5 puntos del Producto Interior Bruto del archipiélago. El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han firmado el convenio que regula los detalles técnicos para la concesión de esas ayudas. Bueno, pues sobre este asunto vamos a hablar ya con Román Rodríguez, que es vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Rodríguez. Hola, muy bien, buenos días. Bueno, ¿qué tienen que hacer los empresarios o los autónomos para poder beneficiarse de esas ayudas y quiénes van a poder percibirlas? Bueno, ya hemos suscrito ese convenio, estamos pendientes de una encomienda de gestión de la Agencia Tributaria Estatal a la Agencia Tributaria Canaria y vamos por el borrador 15º del decreto ley regulador de la convocatoria y que esperamos aprobar en un gobierno el día 27 de mayo como nos comprometimos. Va a ser una convocatoria, por lo tanto, de 1.144 millones que se suma a las 165 millones en trámite y a los 95 del año anterior, y está destinada a todas las actividades empresariales con una condición, y es que hayan perdido el 30% de la facturación. Por lo tanto, con esa condición y por supuesto con las reglas que establece la Ley General de Subvenciones, el propio Real Decreto Ley que concede, digamos, esta cantidad tan importante a Canarias, con esas reglas la convocatoria pues estará entre 30 y 45 días abierta, va a ser por concurrencia no competitiva, bastará con reunir los requisitos para recibir las ayudas y las ayudas van a ser en términos cuantitativos muy importantes, la intensidad también será superior a lo que ocurra en la península y es por lo tanto una inyección histórica de recursos públicos a los autónomos, a las pymes y a las empresas, que seguro va a contribuir de manera seria a paliar el mucho daño que la pandemia ha generado en nuestro sistema productivo. Por lo tanto, el año 21 las empresas de Canarias recibirán 165 millones de recursos propios y 1.144 de recursos que hemos captado de la Administración General del Estado, una cantidad nunca vista en la historia de Canarias y muy por encima también de otras comunidades autónomas, haciendo justicia al grave daño del sistema económico por la dichosa pandemia. Bueno, algunas de las críticas por parte de los propios autónomos, de las empresas, van orientadas al retraso, a la burocracia, también para tramitar esas ayudas. Para eso también en este caso, como ya ha ocurrido con las ayudas del Gobierno de Canarias, van a intervenir las cámaras de comercio para intentar acelerar ese proceso, ¿no? Sin duda, yo no he recibido esas críticas, nos reunimos con las organizaciones empresariales, firmamos este convenio la pasada semana, es decir, no hace 7 meses, la pasada semana, todavía no tenemos la encomienda de gestión de la Administración Tributaria Española, por lo tanto los tiempos son los que permiten las decisiones que ha ido tomando el Gobierno de España y las reglas son las que impone la Unión Europea, la propia legislación española y la legislación canaria. Nunca hubo convocatorias más diligentes y más rápidas. La de los 84 millones estaban cobrando los primeros beneficiarios antes de finalizar el plazo de presentación. Una cuestión es que el sector esté afectado, esté dañado, esté desesperado, que es lógico, y otra es que la Administración no esté cumpliendo con los plazos y con la máxima diligencia. No hay ninguna convocatoria de ayuda de esta entidad con esta rapidez. Por lo tanto, el esfuerzo de diligencia y de rapidez está impregnando la acción del Gobierno, pero eso sí, esto es dinero público, el dinero público está sometido a controles. Cuando usted coge recursos públicos para que lleguen a los beneficiarios, en este caso autónomos, pymes y empresas, tiene que hacerlo con transparencia y con los controles, porque luego hay que dar cuenta a la Administración General del Estado y a la propia Comisión Europea en función de la naturaleza de las ayudas. Y por lo tanto esto lo estamos haciendo con diligencia, a sabienda de que es muy importante, pero el año 21 las empresas canarias recibirán ayudas como nunca en la historia y por lo tanto será el conjunto del año 21, porque lo dice el Real Decreto Ley regulador, el tiempo para otorgar estas ayudas. La convocatoria
esperamos sacarla a final del mes de mayo, insisto, firmamos el convenio la pasada semana, todavía no tenemos la encomienda de gestión, pero estamos trabajando en paralelo hasta el punto de que ayer veía el borrador 15º del decreto ley regulador, porque esto tiene complejidad y hay que seguir las normas al rajatabla y, por supuesto, se tiene que garantizar transparencia y control, de forma que si a usted solicita y le toca, tiene que haber razones objetivas y si no le tocara la ayuda, la Administración está obligada a sustentar el expediente por el que no le toca. Por lo tanto, la condición básica es haber perdido el 30% de la facturación en relación al 19 y se pueden beneficiar todo tipo de empresas y actividades económicas, excepto las actividades financieras. Aquí la banca no se va a beneficiar de esta ayuda, obviamente, pero sí el resto de las actividades económicas y costó convencer a la Administración del Estado de este tema, como costó también que las cámaras de comercio se autoricen como entes colaboradores en la gestión operativa de estas ayudas. Bueno, lo ha dicho usted, Canarias se prepara para gestionar la mayor cantidad de fondos de su historia y decía también el viceconsejero de Presidencia que la clave va a ser también preparar, formar para ocupar esos nuevos puestos de trabajo, esos nuevos nichos de mercado que se puedan presentar. Bueno, aquí hay dos fuentes. Una cuestión son las ayudas directas que están destinadas a paliar la falta de liquidez, de solvencia, para pagar a proveedores, para pagar deudas, para pagar costes fijos, que son estos 1.144 y los 165 millones del Gobierno de Canarias. Este dinero para ayudar, este dinero no europeo, es dinero para entendernos español, dinero canario. Y por lo tanto esto está destinado a paliar el daño generado en la liquidez de las empresas. Cosas distintas son los fondos europeos, que también estamos trabajando para su gestión. Esos son recursos esencialmente destinados a inversiones públicas y también en infraestructura donde puede haber cooperación pública-privada. Lo primero es recursos para sobrevivir, para escapar, para paliar el daño de la pandemia y lo segundo son recursos para mejorar nuestro sistema productivo, para hacerlo más sostenible, para hacerlo más digital, para hacerlo más competitivo. De manera que una cosa son los fondos europeos, que es a lo que se refería el viceconsejero de Presidencia, y otra cosa distinta, aunque complementaria, son las ayudas directas que no están destinadas a generar infraestructura, a generar actividad, sino a paliar las consecuencias de esa pérdida de ingresos tan brutal que han tenido nuestras empresas por culpa de la pandemia, porque esta paralizó la movilidad y paró la actividad económica, especialmente el turismo, y a partir de ahí un efecto arrastre sobre otras actividades económicas. Por lo tanto, son dos cosas muy importantes en paralelo y ambas destinadas a la recuperación, a la remontada económica, que ahora pues, la clave está, como todo el mundo sabe, en seguir preservando, digamos, la salud colectiva con las medidas preventivas, y en Canarias las cosas van razonablemente bien, y en paralelo la vacunación masiva, de manera que recuperemos la economía privada el último trimestre de este año, porque esa será la verdadera respuesta a la crisis que vivimos, cuando la economía privada pueda funcionar de forma autónoma, sin necesidad de ayuda, y ese es el gran objetivo del Gobierno, parar la pandemia por la salud de la gente, pero también por la economía, y recuperar la actividad privada que ha estado prácticamente paralizada más de un año, ¿no? Bueno, justamente fruto de ese parón del freno al turismo, hoy algunos periódicos publican en portada que Canarias ha recaudado 4 veces menos que el resto del país. Evidentemente, eso se produce por esos ceros turísticos que se han producido en las islas. Bueno, se refiere en el medio de comunicación a la recaudación de la Agencia Tributaria Estatal en Canarias, los impuestos que gestiona la Agencia Tributaria Estatal, que efectivamente se produce una reducción. Yo siempre he dicho que una crisis de estas características daña a la familia, a los trabajadores, a las empresas y a los ingresos públicos. Sin embargo, la evolución de los ingresos en el primer cuatrimestre, de lo que depende de nosotros, de la Agencia Tributaria Canaria, la reducción de ingresos es moderada, afortunadamente poniendo en valor que al menos en el mes de abril el consumo mejoró. De hecho, pero la en cualquier comparativa caso, con el año anterior es evidente no es demasiada, ¿no?
No es demasiada en el caso de la Agencia Tributaria Canaria, pero en cualquier caso todo el mundo debe ser consciente que una crisis de esta envergadura daña a todo el mundo y también las administraciones públicas. ¿Por qué las administraciones públicas hemos podido disponer de más recursos que nunca? El pasado año aumentamos el gasto en sanidad un 23,3%, contratando a más de 5.000 efectivos, entre otras medidas, o al sistema educativo 3.000 efectivos, entre otras medidas. ¿Por qué, a pesar de la caída de ingresos, lo hemos podido hacer? Porque Europa y el Gobierno de España se han endeudado para poder paliar las consecuencias de la crisis. Afortunadamente, en esta ocasión, frente a los recortes, ha habido una política económica de los gobiernos expansiva, de captar recursos vía deuda para mantener la sanidad, la educación, los ERTE, para ayudar en definitiva al bienestar de la gente. Todo esto a la espera de la gran solución a esta crisis, que es la recuperación de la normalidad, de forma que la economía privada, que está sí que ha estado paralizada, se recupere. Porque la economía pública en este año y medio ha tenido más recursos que nunca en su historia, y esto ha sido un acierto de la Comisión Europea, del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias. Están haciendo lo mismo los norteamericanos o los japoneses. Frente a una crisis que paraliza la economía privada, había dos caminos: antes el de los recortes, ahora el de más recursos para paliar las consecuencias de la crisis. Y esta es la razón porque, a pesar de la caída de ingresos, la sanidad, la educación, las inversiones públicas no retroceden, sino todo lo contrario, han aumentado en este periodo terrible de este año y algo, de la peor crisis sanitaria, pero también económica y social que hayamos vivido, ¿no? Bueno, lo que todo el mundo se pregunta para terminar: ¿se van a poder ejecutar esos fondos? ¿Tienen personal suficiente? ¿Van a poder ejecutar esos ingresos tan importantes, esos fondos? Bueno, el personal que hemos heredado es insuficiente. Hubo una década de recorte y ahora pagamos las consecuencias. Aquellos que defendían la autoridad y ahora protestan en la oposición, los que hicieron los recortes, ahora tenemos una administración descapitalizada, faltan efectivos, una administración también burocratizada, pero estamos haciendo de tripas corazón, estamos manejando y moviendo todos los recursos para hacer posible que la administración primero cumpla con el deber, por ejemplo, de dar estas ayudas y también de gestionar los fondos. Yo pongo un dato: el año 20, año terrible, con 3 meses de parálisis por el estado de alarma en su primera edición, digamos. Pues la ejecución del presupuesto inicial del año 20 fue del 104,3%, superando en 6 puntos al presupuesto del año 18, por poner un ejemplo donde no hubo ni elecciones ni pandemia. El esfuerzo del Gobierno de Canarias el año 20 en ejecución es del 104,3%. Gastamos 415 millones más de lo que habíamos presupuestado. Es cierto que hubo otra parte de recursos que captamos en el último trimestre que lo gastaremos en el año 21. El esfuerzo de la administración del Gobierno de Canarias está siendo titánico. Hay que felicitar a los trabajadores públicos, especialmente a los centros directivos del Gobierno, porque a pesar de las dificultades, de la burocracia y de la falta de personal, se hizo un gran esfuerzo el año 20 y este año pues estamos redoblando ese esfuerzo. En esta ocasión vamos a contratar también efectivos adicionales para ayudar a esta gestión y estamos utilizando organismos públicos, corporaciones de derecho público como las cámaras de comercio para gestionar determinadas actividades, entre ellas las ayudas, de manera que estamos movilizando todas nuestras capacidades con pasión, con rigor, a sabiendas de que el papel del Gobierno siempre es importante, pero ahora es decisivo y por lo tanto vamos a redoblar el esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias, a pesar de la estructura heredada, descapitalizada, burocratizada, pero ahora toca, insisto, hacer de tripas corazón y responder a los retos que tiene la sociedad canaria en todos los órdenes, en el gasto público, pero también en la reactivación de la economía privada, que es la gran tarea de los próximos meses, ¿no? Pues señor Rodríguez, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a ustedes, buen día.